yo creo que lo que quieren mostrar que está dispuesto el gobierno, más con las manifestaciones que hubo en el día de ayer, que fueron muy importantes, fueron al mediodía, después a la tarde, y una carta que firmó, hay que decir, un espectro muy importante del sindicalismo, prácticamente todo, de la oposición, también, de varios sectores sociales, que estamos rechazando el tema del acuerdo en los términos que lo está planteando y además que no pase por el Congreso, se debería debatir en el Congreso. Roberto, recién dijo Christine Lagarde que la inflación va a bajar a principios de 2019, que Macri va por el buen camino y que se acabó y que hay un escenario de menor volatilidad. Bueno, eso decía también el FMI. No dijo en qué país, ¿no? No dijo en qué país, eso sí. Ah, sí, el FMI lo decía del gobierno de la Rúa también y del gobierno y de los gobiernos que firmaron acuerdos. Siempre cuando firmaron acuerdos van por el buen camino porque aparte se comprometen ellos, pero la verdad que no es creíble el FMI, que además avaló los planteos ¿Este es el mismo del FMI gobierno. De 2001? ¿Este es el mismo FMI de 2001? Exactamente, el mismo FMI. Aprendieron una cosa solamente, le dejan, no han sido muy generosos, el 0,2% de la ayuda financiera para ayuda social concretamente. Pero eso no lo hacen de solidarios, lo hacen en el sentido de intentar aplacar la protesta social, ¿no? Ellos creen en ese, pero es exactamente el mismo FMI en términos de los objetivos que buscan. ¿Cuál crees que es el objetivo central del FMI? Delinear un país donde las leyes de mercado rijan con absoluta libertad y que el Estado no intervenga. Ayer Moyano en este estudio dijo algo así como que Macri era un títere. Sí, dio a entender que era un títere de los organismos internacionales. ¿Están así? Macri es representante de las corporaciones. Macri no es Macri el que está gobernando específicamente, es el presidente de la nación, pero son las corporaciones las que están gobernando y le dicen cómo gobernar. Fíjate con el tema de las retenciones al agro, no es porque lo piensa Macri, es porque ya lo habían evaluado en el gobierno que tenían que modificar el tema de las retenciones y la sociedad rural le dijo no, y es no, y las mineras le dicen no, y es no, y las empresas de combustibles le dicen no, es no, y las empresas de servicios públicos le dicen no, y es no, y gobiernan en función de las corporaciones. Ya te iba a preguntar por el conflicto en la provincia de Buenos Aires, sé que hay nuevas reuniones, que hay paro en el comienzo del receso invernal, pero básicamente, dame una idea de qué escenario político y económico ves de acá a fin de año. Yo veo que si siguen aplicando este plan de ajuste y no lo corrigen, veo mucha conflictividad, pero ¿por qué conflictividad? Conflictividad porque la gente no llega a fin de mes. Corregirlo no lo van a corregir. Bueno, entonces van a seguir en una situación que se va a complejizar cada vez más, porque el tema de los comedores escolares, los comedores comunitarios, vos fijate que en la provincia de Buenos Aires la gobernadora tuvo que hablar del tema de los comedores comunitarios, que es igual y es ínfimo la ayuda que le está enviando, pero tienen que hacerse cargo de eso. Yo le reclamaría el lunes, se lo voy a reclamar, los comedores escolares también, porque son muchos más los chicos que están pidiendo llegar al tema de comer en los comedores escolares. Hay comedores escolares abiertos ahora en vacaciones de invierno, ¿no? En vacaciones de invierno, sí, en muchos lugares. Porque si no los pibes no morfan. Si no, no comen, es la única comida. Por eso el tema del refuerzo de los comedores comunitarios. Ahí estamos hablando con las organizaciones sociales que tiene que haber un refuerzo, tanto en los comedores escolares como en los comedores comunitarios, porque una comida la tienen en la escuela y la otra lamentablemente la tienen en los comedores comunitarios. ¿Comen mejor ahora que antes o siempre comieron mal? No. ¿O ahora comen peor que antes? No, según el tema de los distritos, pero es muy bajo lo que determina. Prácticamente lo que determina la gobernadora, que dijo que aumentó el 200% de lo que pagaba Scioli, con los niveles de inflación es exactamente lo mismo que pagaba el tema del gobierno anterior. O sea, Scioli pagaba una miseria y ahora lo mismo. No se aumentó con lo que se tenía que haber aumentado. Para que tengas una idea, Ciudad de Buenos Aires por chico destina 75 pesos. Sí. La provincia de Buenos Aires 19. ¿Cuánto? Repite. 19. 19. No llega a 19 pesos. ¿Para almorzar y merendar? Claro. ¿O para almorzar nada más? No, para almorzar y merendar, sí. Para almorzar y merendar por día 19 pesos. Sí. 19 pesos. 19 pesos no y vale entonces, ni un paquete de harina. pero además hacen esto, porque son ¿Qué comen en entonces? estas cuestiones, yo te digo, mi hija va a la escuela pública o al jardín de infantes. Al normal 1 va, ¿no se puede Sí, decir? bueno, pero una escuela, la escuela pública. No dije de qué ciudad Le daban, 350, son 420 chicos, 410 chicos.
le daban 350 vainillas. ¿Por qué? Porque tomaban la media, las otras las tenía que comprar la cooperadora. Y así lo hacen con el resto de las escuelas. Después, como yo lo dije en los medios, Sí. modificaron y les envían todo. Pero bueno, y así pasa. Ahora, vos tenés municipios que ayudan en el tema de los comedores y están más o menos, y otros municipios, fundamentalmente en el conurbano y en las grandes ciudades, que hacen malabarismo la directora, porque es bajo lo de los 19 pesos, pero es bajo, también no alcanzan los cupos, entonces con los 19 pesos para 100 le tienen que dar a comer a 150, Claro. o 170, o 120, 130, según las necesidades que tiene la escuela. Entonces las dos cosas que tienen que modificar, los cupos, y lo que tienen que modificar es la cantidad de cupos y lo que se destina al tema de comedores escolares. Ya abro el debate, pero antes, y no quiero que te vayas porque quiero hacerte más preguntas, te quiero dejarte de interrogante. ¿Macri va a llegar bien al final del mandato? ¿Cómo lo ves en este escenario bastante apocalíptico que pintas vos? No, todos queremos que se cumpla con el mandato constitucional, porque cada vez... ¿Pero lo ves llevando bien o interrupción? Yo lo veo que con bastantes dificultades, pero yo te digo, quiero decirte esto, dejarte claro, cada vez que hubo una interrupción del orden constitucional, los que terminamos pagando las consecuencias fuimos los trabajadores. Sí. No hay un solo empresario que haya pagado con la vida como en el tema del 2001, o más que empresario, porque hay muchos pymes y demás miembros de las corporaciones. Entonces nosotros queremos que haya democracia, que se continúe el orden constitucional, pero queremos que haya democracia con justicia social, no este tipo de situaciones que cada vez nos llevan a sufrir más a la mayoría de los argentinos. ¿Cuánto gana un docente promedio en Provincia de Buenos Aires? 12.500 es el salario inicial. 12.500 pesos. 12.500. Esto quiere decir que básicamente es trabajo precarizado, básicamente. Sí, sí, sí. A ver, muéstrame, Cami, datos de trabajo precarizado. Hablamos de trabajo precarizado. 67% tiene dificultad para encontrar un trabajo. 48% de las personas conoce algún despedido, las personas encuestadas, por supuesto. Y 54% está preocupado o muy preocupado en cuanto a poder ser despedido. Y por otro caso, 76% perdió poder de compra. ¿Esto en el último tiempo? Esto fue en el último tiempo, exactamente. En virtud de eso, también le podríamos preguntar a Baradel, teniendo en cuenta que Lagarde dijo recientemente, en esta conferencia de prensa, justamente, que el FMI interactúa con los sindicatos, es decir, que apela a escuchar su discurso, qué es lo que le dicen. Yo le quiero preguntar si ustedes recibieron, no sé, alguna intervención del FMI, alguien les dijo algo. Nos envió la Confederación, nosotros estamos dentro de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, recibimos una carta para poder hablar, una invitación del FMI para poder hablar. Nos negamos, ¿por qué? Porque no fue previo al acuerdo, después de firmado el acuerdo. Después que firmaron el acuerdo con el gobierno, recién nos consultan. Si nos hubieran consultado antes, le hubiéramos dicho, lo que no queríamos someternos a una suerte de legitimación de un acuerdo que no nos están preguntando, hacen como que nos preguntan, porque si no lo hubieran hecho previo a la firma del acuerdo. Bien, Carlos Caramelo, que es analista político. Gracias, Carlos, por venir. Muy amable. Bueno, ¿la escuchó Lagarde recién o no? Un poquito desde el estudio. ¿Y qué le pareció? Que cuando vos das una conferencia en potencial no querés decir absolutamente nada. Es lo que decía Camila recién. Dio toda la conferencia en potencial. No afirmó absolutamente nada. No dio un concepto en que dijera vamos a hacer esto. Quisiéramos ayudar, desearíamos que las cosas fueran de alguna manera. ¿Generó más incertidumbre que certezas entonces? Es una conferencia por la galería. 78% de la población no quiere el acuerdo con el fondo. ¿Qué certidumbre puede funcionar? 78%. 78% en una encuesta que vi yo rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario. Fabián Medina es economista, es un amigo de la casa. Fabián, gracias por estar. Gracias, Esteban. ¿La escuchaste a Cristín? Sí, la verdad nunca dicen nada. Están cerrando su negocio particular, el fondo, con el gerente que tiene en la Argentina, que es el presidente, el supuesto presidente. ¿Cómo supuesto presidente, Fabián? Pasó a manejar la economía del país. Argentinos. ¿Cómo? Pasó a manejar la economía y la parte social del país, el fondo. En el memorando no solamente te pone cosas económicas, sino que también te pone metas sociales. ¿Por ejemplo? Están hablando de bajar niveles de pobreza, toda zaraza que ya lo estamos acostumbrados desde hace 4 años, por lo menos. Desde que asumió este gobierno, y nunca se pudieron hacer, prometió pobreza cero y nunca lo generó. Y Lagarde viene a confirmar el plan económico y el plan de ajuste.
Bien, dame datos de inflación porque se conoció la cifra oficial durante esta semana, la más alta en lo que va del año. Cami, por favor, dale. Justamente acá tenemos inflación, récord. La inflación superó el 115% desde el 2015. Superó la marca de 31 meses previos a diciembre de 2015. Y por otro lado, se encamina a cerrar el año por encima del 30%. Pues, te lo cambio de palabra. Hay más inflación ahora que cuando se fue el kirchnerismo, al cual lo criticamos y mucho. Ahora hay más. ¿Y el salario docente en cuánto está, Baradel? 12.500 pesos. Está clavado con el año pasado, porque además eliminaron la paritaria nacional. ¿Cuánto aumentó porcentualmente? Nada, ahora, Sí. nada, ¿por qué? Porque dieron un adelanto por única vez, que la gobernadora dice que es del 10, que no es verdad, porque es por franjas salariales y en promedio es un 6%. ¿No le habían dado 3 tristes tramos o no? ¿No se lo dieron al final? No, es 5, 3 y 2 esto que te decía, Sí. pero es por única vez, no está el acuerdo, no tenemos acuerdo salarial No en la tiene acuerdo provincia. salarial. No, pero aparte no es el 10, porque ya te digo, es para, si vos tomás el promedio para todas las categorías, en promedio es el 6% por única vez. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice, che, ahora los maestros no paran. Hacen paro 40, 50%, no tiene adhesión. ¿No tiene adhesión porque le descuentan el día o porque están de acuerdo con Vidal? No, les descuentan el día, pero además toman los ¿O no mismos... es cierto el dato? No es cierto el dato. El gobierno de Vidal toma los índices del paro como los índices de la inflación. Hablaban de un 10% cuando la inflación es el 30%. Por Roberto, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Vidal? Una sola vez. Vidal te confrontó mucho, Sí, sí. te peleó mucho, digamos. Una sola vez que ponderé, ella tuvo un buen gesto cuando asumió, que es recibir a todos los gremios docentes. La primera reunión que tuvo fue con los gremios docentes de la provincia de Buenos Recuerdo. Aires. Y fue una buena reunión. Nosotros le manifestamos cómo estaba la situación de la educación. Ella dijo que más allá de las diferencias y que pensábamos diferente, ella nos iba a convocar mucho más seguido. Le pedimos 3 reuniones a la gobernadora, nunca las dio. Lo del diálogo es una puesta en escena. Vidal ejercita mucho una línea de trabajo de este gobierno que es la posverdad. La posverdad no es más que un eufemismo de la mentira. Le dice a la sociedad a través de las corporaciones mediáticas, determinadas corporaciones mediáticas que ahora ¿Y cuál ya sería no la la cuidan tanto como antes, le dicen cosas, por ejemplo, queremos discutir con los chicos en las aulas y nos tiene 84 días los chicos en las aulas sin convocarnos y le tiene que ordenar un juez para que nos convoque ahora el día lunes. Sí, lo apelaron igual al Sí, juez. pero tuvieron Sí, que cumplirlo. Lo van a convocar el lunes. Sí. Pero igual los convocaron, pero con segundas líneas. Hubo reuniones. No, 84 días sin convocatoria. No se reunieron 10 veces en lo que va del año. No, sí, a principio de año, menos 7. 7. De febrero nos teníamos que haber reunido de diciembre del año pasado, acá, recién desde la segunda quincena de febrero. 7 veces con la misma propuesta. Fabián, te quiero preguntar cuál va a ser la inflación del año. ¿Sí? ¿30, 34, 35, 40, 42, 28? ¿Cuánto? De base 34. De base 34. Quiere decir que el segundo semestre va a ser... Muy superior a este. El único mes que podés llegar a tener una inflación levemente menor es septiembre. Te lo vuelvo a preguntar y explícamelo de nuevo. Sí. ¿Quiere decir que el segundo semestre va a ser más complicado que el primero? Exactamente. Tendré el promedio de 3, 3,2, 3,3 todos los meses, menos septiembre, que puede ser 2,5. ¿Por qué? Tarifas. Tenés julio, es un mes julio. Noviembre y diciembre son meses altos por la parte estacional de las vacaciones de invierno, comienzo del verano. Tenés agosto con cierre de la paritaria, que si bien el sueldo no genera inflación, te empieza a generar un pequeño aumento del consumo y en eso los comerciantes empiezan a subir los precios. Y en octubre que tenés todas las tarifas. Incluí ahí adentro también el transporte que te va a volver a subir en octubre. Caramelo, le voy a pedir una cosa que me explique, que hasta ahora no encontré nadie que lo pueda explicar bien. El gobierno dijo que este año va a haber una inflación de entre el 10%, porque el presupuesto inicial decía 10%. 10%. En el presupuesto Sí, estaba decía escrito 10. que iba a ser del 10%. Bueno, va a ser del 30 de mínima, dice Medina, y dicen la mayoría, incluso el gobierno lo dice. ¿Cómo le pueden haber errado por tanto? ¿Cómo se le quemaron tanto los papeles? ¿Qué es lo que sucedió? Yo creo que lo que les sucede en general a ellos es que trabajan con hipótesis absolutamente comunicacionales. Hay una cosa que se está estudiando que tiene que ver con lo que decía Roby en el mundo en general. Viste que te dicen eso, ¿cómo puede ser que la gente vote en contra de sus propias necesidades o en contra de su propia realidad? Y eso tiene que ver con la subjetividad de la persona. Digo, no votan en contra de lo que viven, votan
o sea, votan a favor de lo que ellos quisieran ser. Entonces, toda esta comunicación que Robbie llama posverdad, a mí me parece que tiene que ver más con una construcción discursiva general, digo, no solamente con el discurso, sino con una construcción discursiva general, apunta a crear escenarios ideales para esos tipos que lo van a seguir votando. ¿Por qué un taxista que está sufriendo en este momento, vos los ves caminando? Pero a ver, ¿cuál es el núcleo duro de gente que va a seguir votando a Cambiemos? Todo el gobierno tiene un núcleo duro. Primero, el núcleo duro de gente que va a seguir votando al gobierno tiene que ver con una clase media que tiene un sistema aspiracional totalmente diferente a su estándar de vida. Y después... ¿Pero qué es? ¿El 20, el 30, el 35? Vos decís en números. ¿Cuánto es? No, yo entiendo que ellos van a seguir manteniendo alrededor del 25% de núcleo duro. El núcleo duro. Cami, contame algunos datos de qué son las cuestiones que más aumentaron. Bueno, datos de la inflación por rubros. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron? El transporte, 5,9%, ¿no? Datos inflacionarios. Alimentos y bebidas también aumentaron mucho. Estos datos son Esto es lo más grave, porque lo que más aumentó es el morfi. 5,2% en alimentos y bebidas. Me estoy cruzando, Uno de los rubros que más aumentaron. Y finalmente el de salud, 4,3%. Claro, esto lo del morfi es tremendo. Gaby, querías hacer una pregunta, dale. Le quería preguntar a los entendidos, a Fabián, a Carlos. La gente está muy preocupada con esto del FMI. ¿Macri está en condiciones de tomar decisiones o todo tiene que pasar por ellos? Y si no está de acuerdo... No, a ver, cuando vos firmás un acuerdo, es precisamente porque estás de acuerdo. Digo, si no, no es un acuerdo. Yo creo que en realidad el FMI le sirve como excusa para hacer un ajuste que ellos tenían previsto y que no tienen el caudal político ni la confianza en este momento para llevar adelante. Digo, de alguna manera... ¿Macri ya no tiene caudal político, me decís? No tiene el respaldo, ha perdido absolutamente el respaldo, el poco respaldo popular. Te peleé un poco, me dijiste, así no queda todo monocolor, te peleé un poco. Me dijiste que tiene el 25% de núcleo duro. Sí. ¿Y eso es que perdió el respaldo también? Y 25 contra el 51 que tenía en su momento. Para que le pregunta a Baradel, ¿Macri perdió todo el respaldo político también o no? Si estoy de acuerdo, para llevar adelante un ajuste perdió el respaldo político, por eso tomando de excusa el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el programa de ajuste estaba planteado, pero ahora lo toman de excusa el Fondo Monetario. Y en realidad hay que decir esto, que el blindaje que está haciendo el fondo es para garantizar la especulación financiera. Claro. No es dinero que va a incentivar el consumo, para resolver la emergencia sanitaria o educativa, o para promocionar a las pymes, sino para garantizar el blindaje financiero a través de la devaluación del peso, las LEVAC y todo el andamiaje financiero que han construido. Medina lo ve igual. Perdóname, si me permitís, Esteban, cuando además está en el, digamos, en el armado del fondo, en el punto 6, está absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de préstamo con objetivos de garantizar una especulación financiera. Medina, ¿cómo es esto? A ver, el fondo te mandó 15.000 millones, de los cuales 7.500 podés destinar a mantener la... ¿No son 50.000 millones? No, te llegaron 15.000. 15.000. Son 50 en el lapso de 18 meses. ¿Técnicamente estamos en recesión o todavía no? No, ya estamos en recesión. ¿Técnicamente estamos en recesión? Hace rato, inclusive estamos en hiperinflación declarado por la SEC desde el viernes de la semana pasada. Bien, espera que vino Fernández también, lo voy a saludar, de la Confederación Empresaria Argentina, ¿no? Exactamente. Mariano Fernández, ¿cómo anda? Bien. Fernández, ¿bien? Bien. ¿Estamos en recesión o no? Sí, bueno, la verdad que estamos con baja de demanda, aumento de importaciones, bueno, justamente con tasas de interés muy altas que no nos permite invertir y tomar créditos, con lo cual, evidentemente, la palabra recesión por ahí a veces resulta chocante, pero en realidad estamos en una crisis productiva ya desde hace muchos meses, esto no es de ahora. Lo más preocupante es que nos dicen que vamos a estar peor. No, recién Lagarde dijo que vamos a estar mejor. ¿Mejor de qué? Que iba a mejorar la situación. No, a ver, es verdad, tal vez el sistema financiero, los que representan, es verdad, no están mintiendo, están diciendo que ellos van a estar mejor. Hace rato que el sistema financiero está mucho mejor que ahora, el productivo. Fernández, un dólar alto. Muchos dicen, no, el dólar alto lo necesitamos para mejorar la productividad, ¿no es así? No. Eso hay que discutirlo. El dólar alto no puede ser de golpe así de choque. El dólar alto debe ser una cuestión permanente para cuidar el mercado interno. Ahora, vos tenés, el problema es que los que quieren importar o quieren comprar bienes de capital no quieren dólar alto porque les cuesta más caro en pesos tener esos dólares. Con lo cual, es una discusión de larga data en la Argentina que nunca nos hemos puesto de acuerdo.
pero el dólar competitivo es importante para que la industria se proteja y tal vez pueda pensar en exportar. Bien, quiero seguir con Baradel. Roberto, ¿cree que se pueden llegar a poner de acuerdo con el gobierno de la provincia? La reunión es el lunes, ¿no? La reunión es el lunes, ojalá vamos a ir con el acuerdo del Fondo Monetario, aunque lo rechazamos, pero el acuerdo dice inflación 27-32. Hay que ver qué nos va a ofrecer la gobernadora Vidal. ¿Qué le debería ofrecer Vidal? Y yo creo que por el 30% con cláusula gatillo. 30 con cláusula gatillo. Con cláusula gatillo. Es decir, por arriba de lo que cerró Camioneros, por ejemplo. Sí, porque fue muy alto y va a seguir aumentando. Entonces, el 30, por eso, ellos firmaron en el acuerdo una franja del 27 al 32. Entonces, estamos ahí en ese promedio. Es lo que firmaron ellos con el Fondo Monetario, lo que dice el REM del Banco Central, en los que están previendo, y puede ser más alta la inflación. Pero vamos a suponer que fuera la que marcan ellos. Bueno, es el 30% con cláusula gatillo. Para no para ganar en la paritaria, porque para ganar tendríamos que pedir el 40%. Con cláusula, además, vienen perdiendo, cláusula, ¿no? ¿Por qué? Para no perder frente a la inflación. Pero además te voy a decir otra cosa. Los salarios más bajos el nivel salarial se divide por deciles. Sí. Los salarios más bajos, generalmente los deciles más bajos, es más alta todavía el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque está orientado a alimentos, o sea, la utilización del salario, que mostrábamos recién, alimentos, transporte, claro, tarifas y lo que vestido, vestimenta. Claro. Esos son rubros donde más alto creció la inflación. Bien, Gastón Marote, pregunta. Quería preguntarle, bueno, habla de la reunión esta en la cual van a pedir un aumento, una paritariedad, de acuerdo a lo que se acordó con el fondo, entre 27 y 32. Si la respuesta llega a ser menor o no llega a ser satisfactoria para ustedes, ya tiene una medida... Ya hay paro, ¿no? Nosotros tenemos medidas decididas porque no nos convocaban, y además de no convocarnos hay una serie de ajustes que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. Ahora los comento, pero ya tenemos mandato de medidas de fuerza. Como apareció la convocatoria, ordenada por un juez, pero después finalmente la cumplió el gobierno, no las ejecutamos, o sea, no decidimos dejarlas en suspenso porque nosotros no queremos el conflicto, queremos resolver la problemática y vamos a esperar al lunes. Esperemos que estemos a la altura de las circunstancias. Según lo que pasa el lunes, nos reunimos los gremios del Frente de Unidad Docente, pero todos los gremios, absolutamente todos, tenemos mandato Roberto, de medidas de fuerza si no se avanza. Interpretás esta pregunta sin ningún tipo de chicana y quiero que me la respondas después. Sí. ¿Hablás con Cristina vos o no? Hablo, hace mucho que no hablo. He hablado alguna vez, sí. Ahora quiero que me cuentes un poco más. ¿Cristina mide más que Macri, Caramelo, o no? Ahora sí. ¿Miden en términos de intención de voto? Ahora sí. ¿Por qué sí? Porque es lo que están dando las encuestas. ¿Por qué mide más Cristina? Porque Cristina representa una expectativa que refiere a un futuro parecido al pasado. Mirá qué cosa rara, ¿no? Vidal dijo que habían cambiado futuro por pasado. Bueno, Cristina referencia en términos de su persona. Yo no sé si Cristina va a estar o va a ser el referente, pero ella referencia en el imaginario popular un pasado que es el futuro que se añora. Si mide más, ¿tiene expectativa de ganar o no? Hablo del año que viene, que son las presidenciales. Yo creo que tiene expectativa de ganar cualquiera que juegue contra Macri en segunda vuelta. Cualquiera le gana a Macri en segunda vuelta, incluso Esteban, Cristina. de presidente, digo, yo de vice, Sí. que no me votan ni en mi casa a la hora de comer, le ganamos a Macri en segunda Yo por el vuelta. centro estudiante del Colegio Comercial de La Plata perdí, así que no puedo ir. Bueno, ir ahora. dos tipos de La Plata, imagínate si No llegamos puedo. al gobierno dos tipos de La Plata. Roberto, ¿la ves a Cristina ganando elecciones el año que viene? Primero siendo candidata. No, hay que ver qué decide ella. Yo creo que hay que conformar que tiene que exceder unidad ciudadana, el peronismo, la izquierda, hay que conformar un gran acuerdo nacional, pero no un acuerdo nacional, un gran proyecto que incluya a la gran mayoría de los argentinos, que nos incluya a todos, no que deje al 80% afuera como lo que está haciendo este gobierno. Inclusive el otro día hasta con Ahora, Massa se debería hasta poner... con Ricardo Alfonsín coincidíamos mucho con cuestiones. Mirá, Ricardo Alfonsín dijo una cosa que es muy importante. Tendrá que llegar el día porque nos unimos los que pensamos diferentes para enfrentar con los que pensamos iguales. Tendrá que llegar el día que nos tenemos que unir los que pensamos iguales para enfrentar a aquellos que piensan diferente. Cortito y voy con cifra de desempleo. ¿Ves una foto de Massa con Cristina entonces? Veo la posibilidad de la construcción de unidad, creo que es muy necesaria. ¿Ves esa foto, Caramelo? ¿No la ves? No, para nada. No la ves. Dame datos de desempleo en el conurbano y voy con Fabián La unidad Medina. no Dale. se tiene que dar solamente en la primera vuelta, como decían,
puede ser que se den la conformación en la segunda vuelta, pero creo que tiene que esperar, pero hay que tener conciencia que es trazo grueso. O sea, que hay contradicciones secundarias y cuáles son las contradicciones principales. Y las contradicciones principales es hoy un gobierno que está delineando un país para el 15%, a lo sumo el 20% de los argentinos, y el 80% queda afuera. Tenemos que generar lo otro, precisamente para que la mayoría estemos ahí. Hablaba del conurbano con hambre y en muchas escuelas. Cami, datos, dale. Justamente, 11,3% de desocupación en el conurbano hay en este momento. Ahí estamos viendo la próxima placa. Vamos a ver cuáles son los sectores más golpeados en cuanto a tasa de desempleo. 11,3% en el conurbano, 7,8% Gran La Plata, 8,5% en Mar del Plata y 9,8% en Bahía Blanca. Fabián, ¿esto es histórico o es de ahora? ¿Esto lo generó este gobierno o viene de larga data? Si yo tengo que hacer una película, Sí. 2015 estábamos complicados y esto reventaron el país. Repetime eso. Estaba complicado en 2015, pero tenía salida. Hoy esto reventaron el país. Fíjate que el año pasado el empleo tenía una desocupación de 9 puntos y moneda en el conurbano. Vos sabés que un colega, que respeto mucho, me dijo, el gobierno anterior dejó al paciente en terapia intensiva, muy grave. Y esto te mandaron a la funeraria directamente. ¿Así fue? Sí. ¿Sí? Fernández, ¿cómo lo ve usted? Es complicado. Nosotros estamos justamente como pequeña y mediana empresa, lo veníamos diciendo recién, y está reconocido con los números oficiales. Por suerte, han tomado un diagnóstico tardío, pero han tomado un diagnóstico de la caída del consumo del 1,4 en el mes de mayo, de la caída de la actividad industrial del 1,9 en el mes de mayo, y ya hay previsiones de junio que va a ser el 2,9. Realmente los sectores industriales pymes estamos produciendo al 40-50%, o sea que tenemos 50% de la capacidad ociosa. Entonces realmente... ¿Cuántas empresas cerraron? Dicen... Se habló de 300, alguno dijo 3.000. No. ¿Cuál es el número 5, preciso? el gobierno reconoció 5.000. ¿Cuántas empresas cerraron? 5.000. ¿El gobierno reconoció eso? La diferencia. Para nosotros cerraron más. Lo que pasa es que en los datos del INDEC... No, pero 5.000 empresas es una barbaridad. 4.800 anunciaron. ¿Cuántas, Claro. Federica? 4.800 es lo anunciado. No, fueron más. Te explico por qué. Ellos tomaron, los datos del INDEC tomaron las mortalidad de empresas, o sea, las que habían cerrado, y pusieron las que se habían creado. Lo que pasa es que las que se crearon son monotributistas. Claro. Con lo cual, no es lo mismo que cerró una empresa con 50, 60 trabajadores y abrió una con monotributo. Ahí lo compararon en el 1 a 1. Entonces, en el superávit, en el deben haber le dio 4.800. Para Está mí bien. fueron más. Es lo mismo que pasa cuando mirás el CIPA. Crece el Espera, empleo no me lo hagas registrado. técnico. ¿Cuánta gente se quedó sin laburo con este gobierno? Nosotros damos 78.000 personas en el sector industrial. ¿Cuántas? 78.000 personas. ¿Fabián? Lo que pasa es que cuando vos mirás el CIPA te da un número en el cual comparan el trabajo con salario, con aportes contra el monotributista. El CIPA es el indicador del Ministerio de Trabajo, ¿no? Es lo que dice el Ministerio de Trabajo y tenés Sí. un A ver, ministro de Cami, Trabajo ¿qué tenés que vos te ahí? dice otras cosas. Justamente, dice, cae el empleo en el conurbano, 150.000 personas perdieron el trabajo en el sector industrial. Bien. 150.000 personas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, Carmelo? No, me que siente. fíjate que el fondo establece como una especie, en el acuerdo, como una especie, es un poquito... Está bien, pero esto es previo al fondo. 30.000, Carmelo, esto es previo al fondo. Pero porque con estos datos ellos le permitirían a Macri utilizar 30.000 millones de dólares por eso. Se les incendia el conurbano. Se les incendia el conurbano. ¿Se puede incendiar el conurbano, Baradel, o no? En el conurbano hay muchas necesidades y el reclamo en las escuelas se siente, los papás vienen diciendo que perdieron el trabajo o que no pueden hacer changas o que están en una situación compleja. Ya no reclama. Mira, el otro día estuve en Hurlingham y me decía el intendente, yo antes recorría escuelas, hace 3 años recorría escuelas y me reclamaban las netbooks. Hoy me reclaman zapatillas y ropa y el tema de comedores. Eso es lo que está pasando. Antes no lo reclamaban eso, en 2015 no se reclamaba eso. Zapatillas no había una situación y no tanto los comedores, había una necesidad, pero no era tan pronunciado como el tema de la crisis que se está viviendo ahora, ¿no? Que ahora hasta vienen a buscar con el tupper la comida del hermanito de la escuela secundaria, pues no tiene comedor escolar. ¿Cómo es eso? Cuéntamelo de nuevo. Claro, los chicos de secundaria prácticamente no tienen comedores escolares. Ah, en la secundaria no hay comedor escolar. No hay comedores escolares, no hay comedor, que es otro reclamo. Boleto estudiantil. Bueno, pero el boleto estudiantil lo implementó Vidal. No, el boleto provincia estudiantil de lo Buenos Aires. implementó Vidal por una orden judicial. Después hacen la campaña. Vidal no lo quería implementar, fue una ley del 2015. Fue una ley de Scioli, sí. Ordenó la justicia que Sí. implementara y lo implementó, pero no lo implementó completo. Hay 200.000 chicos de terciarios
de terciarios que los marca la ley, 220 institutos de formación docente de institutos terciarios, 199.000 chicos que no reciben el boleto estudiantil. Mirá qué hicieron. Un funcionario lo quiso implementar este año y lo echaron. 200.000 chicos que van a institutos los dejaron Roberto, sin boleto. No te vayan, no se vayan, que tengo que cumplir con este espacio publicitario muy breve. 30 segundos y seguimos. Vale. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Carlos, a ver, dame un pronóstico un poco más optimista, porque acá yo estoy por subirme al Arca de Noé e irme, ¿viste? Me veo Uruguay, no, la verdad. Se cae el país por lo que me están pintando. En el avión de Flybondi no me voy a ir, por las dudas, ¿viste? Que tuvo un montón de volunteers. Es que la verdad es que uno tiene que ser objetivo. Y el objetivo. Mirá, el otro día hablaba con un dirigente muy importante del sector PYME y le decía, bueno, pero ¿cuál es el proyecto 2019? Me decía, primero hay que llegar al 2019. Digo, frente a ese tipo de cuestiones, me parece que, ya está el gobierno para engañar al ciudadano. Me parece que nosotros tenemos que de alguna manera hablar en Ahora, Macri es como que relanzó o se comenzó a reposicionar estos días. ¿Sí? Dio una conferencia de prensa. O tuvo una intención. ¿Dio una conferencia de prensa? Sí, respondió preguntas, le hicieron preguntas, la respondió. Después te puede gustar lo que dijo, no, pero respondió. Y además hizo esta entrevista por Instagram también para tratando de congraciarse, generar empatía entre los jóvenes. ¿Lo ves tratando de relanzar su discurso en vistas a las elecciones del año que viene o no? ¿O no es así? Sí, lo veo tratando de relanzar un discurso. No sé si en vistas a las elecciones del año que viene. Yo creo que... En mitad de llegar. Sí, además yo creo que en general se ha decidido que la víctima propiciatoria de este momento, digamos, sea Macri y su gobierno. Porque si no atacás a los hombres tenés que atacar al neoliberalismo. Y en este caso lo que hay que hacer es salvar al neoliberalismo. Es decir, los que no supieron implementar la cosa fueron ellos. Baradel, ayer Moyano dijo que este gobierno era gorila. ¿Es gorila este gobierno? Este gobierno, sí, sin ninguna duda, es antisindical. Y yo creo que ellos estarían felices con un mundo sin sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos se manejan como creen que el Estado es su empresa. Sí. Y en su empresa, si alguien protesta, al otro día está en la calle. Entonces, el problema hay que decirles a ellos que ni el Estado es su empresa ni nosotros somos sus empleados. Y que el sindicalismo... En general, vos fíjate quién ataca, los jueces laborales, la mafia de los jueces laborales, la mafia de los abogados laborales y la mafia de los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos lo que le discuten es el tema de las ganas, la distribución del ingreso. Y ellos necesitan que nadie le discuta la distribución del ingreso, porque necesitan maximizar ganancias. Esa es la concepción que tiene. Entonces, si pudieran aspirar a un mundo sin sindicatos, lo construirían. Pero si no, a lo sumo, un sindicalismo que esté absolutamente callado. Genuflexo, arrodillado. Absolutamente para no discutirle nada. Un sindicalismo arrodillado, así me dejas un título. Sí, Gaby. Baradel, ¿por qué no habla Cristina? ¿Está dejando que Macri se equivoque? Habría que preguntarle a Cristina. La última vez que hablaste con Cristina... Hablo con Cristina, hablo con Massa, hablo con Sanchezini, hablo con Triaca, hablo con varios por la función que tenemos. Por la función que tenemos. Ahora habría que preguntarle. ¿Pero con Cristina hablas de política o no? He hablado, mirá, te voy a dar una anécdota. Dale, la expresidenta me llamó cuando amenazaron a mis hijos. Cuando a María Eugenia Vidal la amenazaron, ¿te acordás por el tema de la policía que le habían puesto? Sí, varias veces la amenazaron. Varias veces. ¿Sabés cuál fue la actitud mía? Llamarla, no me pude comunicar y hablé con el ministro Salvay. A decirle que repudiaba absolutamente y nos poníamos... le damos la más absoluta... Le dejaron un cartucho de escopeta en la puerta de su casa. Solidaridad y demás. Sí. El día que Macri dijo a Baradel que no necesita a nadie que lo cuiden y que amenazaron a mis hijos, la que me llamó por teléfono a solidarizarse fue la expresidenta. De Vidal todavía estoy esperando en la provincia. No porque me tenga que llamar ella, quizás, o otro funcionario. ¿El ministro de Seguridad no lo llamó? No, el único que hizo una diferencia... que lo tengo que
que fue claro cuando lo dijo Macri, a Baradel no necesita a nadie que lo cuiden, porque no era a mí las amenazas, eran a mis hijos, 4 hijos. 4 hijos y un nieto. 3 grandes, 3 adultos, una chiquita de 5 años y un nene de 1 año. El único que dijo, sí, a Baradel necesita que se lo cuide como cualquier ciudadano fue Ritondo. Ahí está, pues yo sabía que lo había llamado. En ese momento, sí. ¿Es un gobierno insensible, Medina, el que estamos transitando? No te quepa duda, la ciudad lo está verificando también, ¿eh? ¿La ciudad de Buenos Aires? Sí. La ciudad está dando la intención de voto de Larreta es muy alta y la imagen positiva también. Pero te doy un dato básico. Sí, te escucho. El año pasado tenían registrados 1.066 personas en situación de calle, este año 1.091. Nosotros el año pasado, junto a ONGs y un par de partidos políticos, registramos 4.600. Hoy están en 5.000. Hay operativos fríos que no hace la ciudad. Hay 5.000 personas que duermen en la calle, esto me está diciendo. En la calle, que duermen en plaza, que duermen abajo en las recobas de los edificios, en la puerta de los cajeros. ¿Y de quién es ese dato, Fabián? El ONG recabadas el año pasado. 5.000 personas duermen en la calle. Y se están haciendo operativos fríos generados por gente que está sin trabajo para darle un plato de comida y algo caliente y un vaso de bebida caliente y hasta ropa a gente que está peor que ellos. Bueno, voy preparando el arca entonces. Fernández, ¿cuál es el problema central del sector? Bueno, la baja del consumo. Realmente nosotros con la pérdida del poder adquisitivo del salario, siempre las pymes decimos que el salario no es un costo, porque para nosotros... Ayer el Día del Amigo estaba todo lleno, ¿eh? ¿Ayer? Ayer el Día del Amigo estaba todo lleno. Bueno, ¿no derrama eso? No, son días... No. Es excepcional. Es excepcional. Nosotros necesitamos que todo esto sea continuo. Sin la recuperación del mercado interno, nosotros no tenemos pymes. ¿Por qué? Porque las pymes viven del mercado interno. Le venden a los negocios, le venden a los shopping, le venden a los comercios, le venden a los supermercados, y nosotros necesitamos consumo. Para esto necesitas poder adquisitivo en el salario, porque si no la gente primero come, después paga impuestos, lamentablemente. Hasta donde dijo el gobierno, hasta donde yo sé, la economía hasta ahora había crecido, ¿o no, Medina? ¿No había crecido la economía? ¿O ustedes no lo notaron? No notamos, porque, a ver, puede crecer la economía, ¿no? Recordemos en la década del 90 también crecíamos, pero era desigual. Nosotros, si hay aumento de importaciones, vos no podés decir que tenés actividad económica, porque estás suplementando la producción nacional. Nosotros necesitamos que las importaciones... ¿Hay aumento de importaciones? Pero por supuesto, en todos los sectores, manufactureros. Mirá, en indumentaria se hablaba del 60%, en calzado hablaba más del 100%, en marroquinería, en juguete, en metalúrgicos. Hay sectores que están realmente muy, muy perjudicados. Si no, no tendríamos déficit comercial. Fíjate que hablamos de 1.200 millones de dólares en el mes de mayo. Entonces digo, a ver, si hay déficit comercial es porque hay mayor importación que exportación. ¿Habían aumentado mucho las importaciones? Sí, no solamente te aumentaron las importaciones, sino que tenés un problema de caída de consumo. El 85% de la economía argentina es consumo interno. Yo sé que vos no sos nuestra bella tarotista que anda por allí, ahora vamos a hablar del horóscopo y demás, pero a fin de año el dólar ¿a cuánto? Y si yo tengo que verlo, estoy en el orden de los 34. Dólar a 34. Yo tengo un dólar de equilibrio de acá a fin de agosto, orden del 31, cuando se termine la plata que mandó el fondo para la subasta. Bien, espera que lo voy a saludar a Baradel, que sé que se tiene que ir, le quiero agradecer que haya venido. Decir dos cosas sí, por supuesto. Roberto, gracias por haber venido. El lunes el tema de la paritaria, vamos a convocar también a los profesores de educación técnica, porque cerraron escuelas técnicas, ¿no? Quieren cerrar, o sea, eliminar horas de matemática, geografía, construcción de ciudadanía, historia en el tema de escuelas técnicas. Nos vamos a reunir, vamos a ir a ver al director de técnica y vamos a ir al Consejo General de Educación con los profesores de técnica. Y además vamos a ir con los equipos de orientación escolar, que también en lugar de darle a todas las escuelas los equipos de orientación escolar, el 50% que los tenían se los sacan para distribuirlos en toda la provincia. ¿Es cierto que cerraron escuelas rurales? Cerraron escuelas rurales y no pudieron cerrar más y escuelas de isla, porque nos movilizamos con la comunidad, porque habían cerrado 10 escuelas de isla y las tuvieron que reabrir. El Tigre, eso va a ser, ¿no? Paritaria el lunes, nosotros vamos con este planteo, además del tema de comedores, infraestructura, no al cierre de los equipos de orientación escolar, o sea, que nombren los que hacen falta, no a la reducción de horas en escuelas técnicas, y vamos a plantear toda una agenda educativa que tiene que ver con una educación de calidad, resolver la emergencia educativa, pero en una educación hay de calidad. Hay que esperar la reunión para ver si hay paro, ¿no, Roberto? Hay que esperar la reunión, sí. Gracias por haber venido. Gracias, por la convocatoria. Que tenga buen sábado. No, por favor, venga para acá que lo voy a ir despidiendo. ¿Estuvieron cómodos? Sí. Fantástico. ¿Sí? Bárbaro. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar? No, por favor, podemos seguir hablando. ¿Qué va a pasar el año que viene, Caramelo? Y se lo va a comer todo la campaña. Digamos, la forma de correr la cuestión va a ser
todo por la campaña, todo por el cambio de gobierno. ¿Qué significa? Explícame en otras palabras. Y que se va a poner el eje en todo lo que